Saludos amigos, le habla Rosandi Bocelli y hoy les vamos a enseñar cómo aplicar a la cuenta de Sliding Fee Scale. Es el programa de disminución de pago. Esto es una ayuda federal que ofrece el Departamento de Parques y Recreación a la comunidad, aquellas familias que son bajo recurso. Vamos a comenzar. Lo primero que usted va a hacer es buscar un browser. Cuando hablamos de un browser, estamos hablando del navegador. Usted puede elegir el que más le convenga. Puede ser Firefox, puede ser Brave, puede ser Edge, cualquiera de su predilección. En la parte superior de arriba, usted va a poner dprplaymore.org. dprplaymore.org. Esto lo va a llevar a la página de Parques y Recreación de la ciudad de Durham. Luego, en la parte superior, usted va a ver unos menús. Usted va a ir a la parte superior derecha, donde dice How do I. Cuando usted abra, le va a salir el Sliding Fee Scale, el programa de disminución de pago. Luego va a encontrar donde dice Language, idioma. Va a buscar español. Cuando le da español, va a continuar y va a salir la página en español. Luego le va a dar hacia abajo y va a leer la información en relación a quienes pueden solicitar. El Sliding Fee Scale sirve para campamento de verano, campamento naturaleza, después de la escuela, intersección y programas de diversión. Usted va a continuar leyendo hasta la parte de abajo. Marque Yo entiendo y ahí abre la página donde usted va a llenar la información. Luego le da continuar. Esto lo va a llevar a otra página en donde usted va a comenzar a llenar la información de sus hijos. Y ahí usted tiene que poner el nombre, el apellido, etcétera, etcétera. Luego que usted haya llenado la información de sus hijos, le va a preguntar si hay algún otro miembro de la familia que vivan en su casa. Es probable que usted necesite uno o dos más, o puede ser que ya usted haya llenado todos los miembros de la familia. Entonces ahí usted le va a poner no y luego le pone continue, continuar. Esto lo va a llevar a otra página. Le está pidiendo el ingreso bruto ajustado de la declaración de impuestos. ¿Qué es eso de ingreso bruto? Esto es el dinero que usted ganó durante ese año. ¿Esto qué significa? Los taxes, la forma 1040, cualquier desempleo que usted haya recibido, cualquier pensión, alguna manutención que le haya llegado a sus hijos, cualquier ingreso que usted haya recibido durante el año. Luego le va a pedir evidencia. ¿Qué significa evidencia? La información, el documento que usted va a bajar. Entonces usted va a escanear y va a entrar esos documentos. Puede ser que sea el IRS 1040, la forma 1040 de los taxes. Puede ser que sea la North Carolina 400, North Carolina 401, la que usted tenga y que haya llenado durante ese periodo de ese año. Acuérdese que es bien necesario poner todos los ingresos que usted recibió durante ese tiempo. Y luego va a ponerle continuar. Luego que usted lea la información que se le expresa ahí,
usted pone yo entiendo y entonces va a marcar receive an email copy of this form. Va a recibir una copia de este documento, de esta forma, a su correo electrónico. Y luego usted pone el correo electrónico y le oprime Submit. Ya usted terminó con la solicitud. Si necesita asistencia, por favor llámenos al 919-560-4355. Si necesita venir personalmente y necesita asistencia en español, por favor, haga la cita con Reymari Mateo o Rosalie Bocelli y venga a nuestras oficinas al 400 Cleveland en el centro de Durham. Muchas gracias y le hablo para ustedes Rosalie Bocelli de Parques y Recreación. Es un placer servirles.